Capítulo 37. El profesor Dumbledore estaba sentado en su escritorio en su oficina en Hogwarts, haciendo los preparativos finales para el próximo año escolar. Con sus responsabilidades como líder de la Orden del Fénix y en el Wizengamot, a veces era fácil sentirse abrumado por pasar por alto su trabajo diario, pero enseñar a los niños había sido el trabajo de su vida durante la mayor parte de su vida y no estaba dispuesto a abandonarlo. En unos pocos días los pasillos de Hogwarts volverían a llenarse de niños ansiosos por aprender a aprovechar sus habilidades mágicas y era su tarea asegurarse de que tuvieran esa oportunidad. Los pensamientos de Dumbledore fueron interrumpidos por un suave golpe en su puerta. «Ingresar», dijo lo suficientemente alto como para que la persona que estaba afuera pudiera escucharlo. Cuando la puerta entró, reveló a Severus Snape quien, asumió Dumbledore, acababa de salir de la reunión de mortífagos convocada por Lord Voldemort. El viejo profesor supo por la expresión del rostro de su espía que algo andaba mal. ¿Hay algún problema, Severus? Sí, yo diría que sí, respondió Snape. Crabbe y Goyle están muertos y la responsabilidad de informar a sus familias ha recaído en mí. Hoy no había oído hablar de ningún ataque, comentó Dumbledore. ¿Cómo murieron? Asesinado en una pelea sin sentido por un borracho Rodolphus Lestrange, quien luego fue ejecutado por el Señor Oscuro como castigo. Snape explicó. Ciertamente ahora hay un sentimiento creciente de tensión dentro de las filas de los mortífagos. Pero el miedo al Señor Oscuro los mantendrá a raya en su mayor parte. ¡Qué extraño!, dijo Dumbledore. Pero incluso en estos tiempos de guerra debemos recordar que no todas las muertes son el resultado de un ataque enemigo. Quizás esto desalentará el reclutamiento entre los mortífagos si empiezan a temer que puedan caer en manos de fuego amigo. También los alentaría. Aprovecha la oportunidad que esto presenta con respecto a los jóvenes Vincent Crabbe y Gregory Goyle. Con sus padres muertos, es posible que puedas ofrecerles consejos que los disuadirían de seguir los pasos de su padre. Intentaré. Snape prometió. Pero me temo que recurrirán a los Malfoy en busca de orientación. Solo podemos esperar que Draco no resulte ser como Lucius. Verdadero. Dumbledore estuvo de acuerdo asintiendo. ¿Ahora, te has enterado de los planes de Voldemort? Se avecina un ataque el 1 de septiembre. Respondió Snape. Ah, entonces es verdad, dijo Dumbledore. Un ataque al expreso de Hogwarts. Había escuchado rumores. No, esos rumores han sido difundidos por el Señor Oscuro a propósito, respondió Snape. El ministerio desperdiciará gran parte de su personal protegiendo un objetivo que el Señor Oscuro no tiene planes de atacar. Mientras tanto, otros objetivos se volverán vulnerables. Entonces, ¿dónde va a ocurrir el ataque?, preguntó Dumbledore. Debemos estar preparados. No nos dijeron, dijo Snape. Fuimos asignados a diferentes grupos y cada uno tendría una misión que completar. A juzgar por el número de grupos, no menos de media docena de objetivos serán alcanzados el 1 de septiembre. ¿Vas a liderar uno de estos grupos? No. Snape respondió con una mueca. Debo ayudar al Señor Oscuro en una misión que, según él, requiere su participación. No tengo idea de qué podría ser. Dumbledore asintió y suspiró, la noticia que su espía había traído era menos completa y más siniestra de lo que esperaba. Las fuerzas bajo su mando no podían estar en todas partes y por eso era inevitable que algunos de los ataques de Voldemort tuvieran éxito. Solo podía esperar que pudieran responder a tiempo. Gracias, Severus, dijo Dumbledore finalmente. Informaré al resto de la orden y estaremos listos cuando sea necesario. Por supuesto. Snape respondió con una pequeña inclinación de cabeza. Dumbledore volvió a concentrarse en lo que estaba trabajando antes de que Snape entrara a la habitación, pero cuando el profesor de pociones se fue, Dumbledore volvió una mirada preocupada hacia la puerta. Sabía que Snape había sufrido y sacrificado mucho a lo largo de los años para expiar sus pecados pasados, pero la nueva guerra iba a ser especialmente dura para él. Dumbledore solo esperaba que el estrés de la situación de Snape no fuera demasiado para él. Harry. Baja aquí, gritó Sirius desde la cocina en el número 12 de Grimmauld Place. Tenemos que irnos. Era la mañana del 1 de septiembre y Harry estaba tratando desesperadamente de hacer las maletas de último minuto para estar listo para abordar el expreso de Hogwarts. Arriba, Harry estaba ocupado arrojando ropa y libros en su baúl. Había planeado hacer esto la noche anterior, pero Mad-Eye Moody se había mostrado decidido a incluir un duelo brutal más en las vacaciones de verano. Este había sido visto por Sirius y Daphne, quienes estaban asombrados de lo violento que se volvió.
Después de casi media hora de lucha, Harry finalmente salió victorioso, aunque se desmayó unos momentos después debido a la pérdida de sangre debido a un enorme corte en su abdomen. Tomó otra hora curar a los dos guerreros y para entonces Harry no estaba de humor para hacer las maletas. Casi terminó. Harry gritó en respuesta mientras cerraba su baúl de golpe. Se vio obligado a apoyarse en ella con todo su peso para bajar la tapa lo suficiente como para poder cerrarla. Cuando finalmente terminó, suspiró aliviado. No era típico de él esperar hasta el último minuto para hacer las maletas, pero sabía por sus experiencias con los Weasley que no era nada raro. Con un movimiento de su varita, el baúl se elevó en el aire y lo siguió fuera de su habitación y abajo, donde Sirius estaba esperando. No sé por qué tienes tanta prisa, el tren no sale hasta dentro de media hora. Es cierto, pero tengo otras cosas que atender. Respondió Sirio. Harry asintió, sabiendo que se estaba refiriendo a los ataques pendientes de los mortífagos sobre los cuales la Orden del Fénix había sido advertida. Como Snape había predicho, el ministerio, creyendo los rumores, había colocado la mayor parte de sus fuerzas disponibles en la estación King's Cross y a lo largo del camino que tomaría el expreso de Hogwarts. Todos los miembros disponibles de la Orden del Fénix habían sido asignados a patrullar varios lugares que creían que eran objetivos potenciales para ver si los mortífagos aparecían allí. Si lo hicieran, se enviaría inmediatamente una solicitud de respaldo y, con suerte, podrían evitar que Voldemort y sus seguidores causaran un daño significativo hoy. Harry estaba molesto porque no le permitían participar, pero Sirius había podido convencerlo de que era mejor si estuviera en el tren solo para asegurarse de que no fuera atacado. Harry vio a regañadientes el mérito de este punto de vista. Sí, y lo peor con lo que tendré que lidiar es que Draco Malfoy haga su visita anual a mi auto en el tren para molestarme. Harry se quejó. Y ni siquiera se me permite maldecirlo por ello. No deberías decir eso, Harry. Lo maldecirás y luego tendré que venir a rescatarte de un asalto total. Sirius respondió en broma. Además, tal vez tengas suerte y el pequeño Malfoy intente hechizarte. Entonces podrás maldecirlo, en defensa propia, por supuesto. Por supuesto. Harry estuvo de acuerdo, sonriendo un poco ante la idea. Hace un año Malfoy podría haber sido un desafío en un duelo, pero ahora... No es una posibilidad, Harry lo sabía. Si lo hace, intentaré no lastimarlo, solo avergonzarlo. Todavía haré de ti un merodeador. Sirius respondió con orgullo. Será mejor que nos vayamos. ¿Tus amigos te estarán esperando? Probablemente estaré allí antes que ellos. Respondió Harry. Estoy listo de todos modos. Sirius asintió y caminó hacia Harry, colocando una mano sobre su hombro. Harry se aseguró de tocar su baúl y juntos se aparecieron lejos del número 12 de Grimmauld Place y al punto de aparición en la estación King's Cross, justo dentro de la barrera mágica. Cuando llegaron vieron que la zona ya estaba llena de gente, la mayoría familias despidiéndose de sus hijos por el año. A primera vista parecía como cualquier otro año, pero luego los ojos de Harry se vieron atraídos por los aurores uniformados que caminaban y observaban todo con atención. Parecían tensos y listos para la batalla. Harry se giró para ver que Sirius también había notado su comportamiento. A pesar de que estaban bastante seguros de que no habría ningún ataque aquí, todavía los ponía a ambos un poco nerviosos. ¿Por qué tengo la sensación de que este no será un buen día? Preguntó Sirius mientras miraba a su alrededor. Harry asintió de acuerdo con la declaración. Por un momento observaron en silencio a la multitud como si esperaran que sucediera algo, pero nada sucedió. Casi lo olvido. Tengo algo para ti, Harry. ¿En realidad? Preguntó Harry. ¿Qué es? Sirius metió la mano en su abrigo y sacó lo que parecía ser un simple espejo. Harry lo tomó y lo inspeccionó con una mirada confusa en su rostro. ¿Para qué es esto? Tengo otro igual. Explicó Sirius. Y si alguna vez necesitas hablar conmigo, todo lo que tienes que hacer es decir mi nombre y podremos hablar sobre esto. Muy bien, ¿eh? Es genial. Exclamó Harry. Gracias, Sirius. No hay problema. Solo intenta no meterte en problemas este año, ¿vale? Voy a tratar de... Harry se rió. Promesa. No será lo mismo sin ti cerca. Dijo Sirius pensativamente. Aún podremos hablar a través de los espejos. Harry respondió. Y volveré para Navidad. Por supuesto que lo harás. Sirius estuvo de acuerdo. Será mejor que me vaya, no se sabe cuándo comenzará la acción hoy. Sirius, dijo Harry con incertidumbre. Luego abrazó a su padrino y Sirius le devolvió el abrazo. Gracias de nuevo por dejarme vivir contigo. Este ha sido el mejor verano que he tenido.
Es bueno oírte decir eso, Harry. Dijo Sirius. Diviértete en Hogwarts e intenta aprender algo. Lo haré. Harry prometió. Adiós, Sirius. Su padrino asintió y se giró para irse, y mientras lo hacía, Harry sospechó que el hombre se sentía bastante emocionado. Una vez que Sirius llegó al punto de aparición, se giró y saludó a Harry por última vez antes de desaparecer. Harry se sintió triste al verlo partir, sabiendo cuánto había disfrutado su padrino al tenerlo viviendo en el número 12 de Grimmauld Place, pero fue más fácil para él porque realmente estaba emocionado de regresar a Hogwarts. Finalmente Harry se giró y continuó dirigiéndose hacia el tren. Afortunadamente, vio una cara familiar subiendo al tren. Neville. Gritó Harry, mientras caminaba rápidamente hacia su amigo. El otro chico estaba a punto de subir al tren cuando escuchó a Harry llamarlo. Oye, Harry. Dijo Neville, también feliz de encontrar un amigo. ¿Quieres ir a buscar un lugar para sentarte? Seguro. Harry estuvo de acuerdo mientras subían al expreso de Hogwarts. Los primeros vagones que miraron ya tenían otros estudiantes sentados en ellos, pero finalmente encontraron uno que estaba vacío y entraron. Entonces Neville, feliz de volver a la escuela. Definitivamente. Neville respondió asintiendo ferozmente. Me encanta Gran y todo eso, pero se vuelve aburrido allí en los veranos. Hogwarts siempre es mucho más emocionante. Peligroso, emocionante. Lo mismo, supongo. Dijo Harry. Bueno, al menos para mí. Lo sé. Neville estuvo de acuerdo. Oh, sí, adivina lo que recibí por correo esta semana. ¿Qué? Preguntó Harry. Neville metió la mano en su bolsillo y sacó una insignia brillante pintada de escarlata y dorado con una gran letra P estampada en el frente. Neville, ¿es esa una insignia de prefecto? ¿Sí? Neville confirmó felizmente. Nunca he visto a Gran más orgullosa que cuando recibió esto. Felicidades. Dijo Harry, feliz por su amigo pero todavía un poco decepcionado por no haber podido ser prefecto. Apuesto a que Hermione es la otra prefecta de Gryffindor. Probablemente. Neville estuvo de acuerdo. Entonces, ¿sabes quién será el profesor de defensa? No, pero no será el profesor Moody. Dijo Harry. Me dijo que prefiere la compañía de delincuentes a la de adolescentes. Estoy empezando a creer que esa posición realmente está maldita. Simplemente no podemos mantener a un maestro por más de un año. Ha sido así durante décadas. Neville le recordó. Nadie sabe realmente por qué. Cuando Neville terminó de decir eso, la puerta de su compartimiento se abrió y Daphne entró con una gran sonrisa en su rostro. Buen día. Dijo felizmente mientras se sentaba al lado de Harry. Me encanta esta época del año. ¿Sabes? Creo recordar que a la mayoría de los niños no les gustaba cuando terminaban las vacaciones de verano. Dijo Harry. Pero siento lo mismo. Incluso antes de Hogwarts, eso significaba que tenía que alejarme de Dudley por unas horas al día. Oye, te convertiste en prefecto. Exclamó Daphne al ver la placa en la camisa de Neville. Felicitaciones. ¿Qué pasa contigo? Preguntó Harry. No puedo pensar en nadie en Slytherin que lo merezca más. Ah, pero olvidas que realmente no importa quién lo merece en Slytherin. Respondió Daphne, sacudiendo la cabeza. Se rumorea que Pansy Parkinson y Draco Malfoy son los nuevos prefectos. Genial, algo más tendré que escucharlo alardear. Harry respondió. Aunque incluso yo admitiré que no estuvo tan mal como siempre después de que le salvamos la vida de esos dementores. Daphne asintió de acuerdo con la declaración de Harry. De hecho, su compañera de casa la había molestado menos de lo habitual durante el semestre de primavera del año anterior. Si bien estaba agradecida por el cambio, también se preguntaba cuánto duraría. Entonces, ¿escuchaste si nuestro pequeño truco con Lestrange hizo algo? Daphne le preguntó a Harry. Neville miró con curiosidad y ella le explicó lo que habían hecho. Sirius no estuvo en la última reunión de la Orden, así que si algo sucedió, no ha oído hablar de decírmelo. Harry explicó. Y en realidad tampoco le conté lo que hicimos. Él simplemente se quejaba de mí por no pedir ayuda cuando vimos a Rodolphus. Además, cuanta menos gente sepa sobre esto, es más probable que vuelva a funcionar. Muy cierto. Daphne estuvo de acuerdo. Sin embargo, se lo dije a mi papá. Él elogia el trabajo bien hecho. Un momento después, Hermione entró por la puerta con su insignia de prefecto de Gryffindor orgullosamente prendida en su túnica. Cuando Harry lo vio, se levantó y comenzó a aplaudirla, haciendo que las mejillas de Hermione se sonrojaran ante la atención. Siéntate, Harry. Dijo Hermione. Esa es una orden de un prefecto.
El primer día y ya estás abusando de los privilegios. Harry respondió. ¿Qué dirán los demás prefectos? Todos se rieron cuando Hermione se sentó en el banco junto a Neville. Los 4 amigos comenzaron a hablar sobre todas las cosas que les entusiasmaba hacer en el nuevo año. Unos minutos más tarde se dio el último aviso de que el tren estaba a punto de partir y poco después el expreso de Hogwarts salía de la estación y estaban de regreso al colegio. El tren solo había estado moviéndose por unos minutos cuando la puerta de su compartimiento se abrió una vez más y Draco Malfoy dio un paso adentro. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro y rápidamente lo transformó en una mueca de desprecio. Había estado buscando un lugar para sentarse, pero obviamente no era este. Parece que encontré donde ponían la basura. Dijo Draco mientras se giraba para irse. Me iré, no quiero que nadie piense que me asociaré contigo. Hola Malfoy. Dijo Harry, deteniéndolo. ¿Dónde están tus matones, Crabbe y Goyle? ¿O finalmente fracasaron? Draco miró a Harry con sospecha, preguntándose si Harry estaba tratando de tenderle una trampa para algo. Crabbe y Goyle estaban en los funerales de sus padres y no llegarían a Hogwarts hasta el día siguiente, un hecho que Draco sabía pero que Harry claramente no. Eso no es asunto tuyo, Potter. Draco finalmente respondió antes de abandonar el compartimento y sus habitantes preguntándose qué estaba pasando. Draco había escuchado cómo los padres de Crabbe y Goyle habían muerto por su propio padre la noche que sucedió. Aunque Lucius Malfoy culpó de todo el incidente a la estupidez del Lestrange y al descuido de Crabbe y Goyle, Draco tuvo que preguntarse qué clase de grupo eran realmente los mortífagos. Su propio padre ridiculizaba constantemente a las personas con las que trabajaba y, sin embargo, nunca cuestionó su propio lugar entre ellos. Draco sabía muy bien que algún día se esperaría que siguiera los pasos de su padre, pero no por primera vez se preguntó si esa era realmente la mejor opción para él y la familia Malfoy. Hasta hace poco, Draco siempre había estado asombrado por su padre, pero eso estaba cambiando. ¿Qué pasaría si el mayor de los Malfoy se equivocara en su apuesta, lo que obviamente lo era convertirse en un sirviente del Señor Oscuro? Draco suspiró, sin saber realmente las respuestas a sus preguntas o incluso por qué se preocupaba por ellas para empezar. El viaje a Hogwarts transcurrió, como era de esperar, sin incidentes. El gran grupo de aurores comandados para proteger el expreso de Hogwarts hizo su trabajo tan bien como se les pudo pedir, pero el ataque que se creía que se avecinaba nunca se materializó. Las verdaderas batallas se libraban en otros lugares, reducto. Bellatrix Lestrange gritó felizmente mientras continuaba derribando las paredes de la casa de Amelia Bones. A ella y su grupo se les había encomendado la tarea de atacar la casa del ministro de magia y capturarla si era posible. Afortunadamente, el ministro Bones no había estado en casa cuando ocurrió el ataque y Lestrange tuvo que conformarse con destruir la casa grande. Bellatrix, los aurores están en camino. Advirtió Colagusano con cautela. Era una mala idea meterse en el camino de Bellatrix Lestrange cuando estaba lanzando maldiciones. Oh, está bien, patético desperdicio de carne. Bellatrix suspiró. Dile a todos que nos vamos, pero primero, Fiendfire. Las llamas mágicas, y casi incontrolables, saltaron de su varita y continuaron creciendo mientras se alimentaba de lo que quedaba de la casa. Aunque ella no lo sabía, y probablemente no le hubiera importado si lo hubiera sabido, uno de sus compañeros mortífagos todavía estaba dentro de la casa y murió como resultado de su hechizo. Esa fue la única baja que sufriría su equipo. Mientras las llamas continuaban elevándose y envolviendo el área circundante, Bellatrix vitoreó y rió. Había pocas cosas que le gustaran más que causar caos. Colagusano y los demás desaparecieron. Tenía mucho miedo del fuego, de los aurores que se acercaban y de la mujer loca que había sido designada para liderar su equipo. A Sturgis Pomore se le había asignado la tarea de vigilar la casa del ministro Bones, y todos coincidieron en que era un objetivo probable. Ante las primeras señales de problemas, había pedido ayuda, pero cuando los demás llegaron, los mortífagos se habían ido y estaba claro que la casa sería una pérdida total. Un incendio normal podría extinguirse rápidamente, pero Fiendfire era completamente diferente. Solo los esfuerzos combinados de Matt Moody y Bill Weasley pudieron finalmente apagar el fuego. Walden McNair y su grupo de mortífagos no recibieron ninguna orden de luchar ese día. En lugar de eso, habían pasado la mañana reuniendo a un grupo de una docena de gigantes y convenciéndolos de atacar la aldea de Godric Hollow.
Voldemort había elegido el objetivo él mismo, disfrutando la idea de no solo destruir el hogar de la infancia de Albus Dumbledore, sino también la ciudad en la que había sido derrotado temporalmente hace tantos años por un niño Harry Potter. Después de muchas horas de trabajo los gigantes finalmente estuvieron listos y los mortífagos les ordenaron atacar. Al cabo de unos momentos el pánico empezó a cundir en el pueblo. Los gigantes derribaban paredes de casas y negocios, recogían y tiraban coches como si fueran juguetes de niños, e intentaban pisotear a cualquier persona que se interpusiera en su camino. Los mortífagos se pararon en la cima de una colina cercana y observaron cómo se destrozaba el valle de Godric. Afortunadamente, un miembro mágico de la comunidad pudo informar al Ministerio de Magia sobre el ataque y enviaron allí su escuadrón de combate gigante lo antes posible. Sirius estaba entre el grupo que llegó para luchar contra los gigantes. Sabían, sin embargo, que con solo 20 magos en su grupo sería casi imposible derrotar a los gigantes. Trabajando juntos, comenzaron a atacar a los gigantes uno por uno, primero alejando a uno de los demás y luego lanzando un asalto total contra el gigante aislado. Por suerte los gigantes no eran muy inteligentes y no se dieron cuenta de los planes del Auror. Poco a poco el número de gigantes empezó a disminuir hasta que solo quedaron 2 en pie. Ellos, sin embargo, también eran los 2 más grandes y parecían reacios a separarse. «Vamos a tener que capturarlos a ambos a la vez», gritó Sirius. En ese momento él, como el resto de su equipo, estaba exhausto. Les había llevado casi 2 horas llegar a este punto y al final de la primera hora les quedó claro a todos que ya no estaban luchando para proteger la aldea. Godric Hollow había sido completamente destruido. Todos los edificios a la vista habían sufrido algún daño y en uno de los raros momentos de calma del día, Sirius se había detenido a preguntarse cómo los aurores iban a explicar esto a los muggles. Los aurores también habían sufrido pérdidas. Los gigantes habían matado a 2 y 3, habían resultado gravemente heridos y se vieron obligados a marcharse. Eso dejó a 15 de ellos para luchar contra los 2 gigantes más grandes. Cuando estuvo seguro de que los aliados estaban listos, Sirius los condujo hacia los gigantes. «Ciegarlos», ordenó Sirius, lanzando una maldición conjuntivis hacia los ojos de uno de los gigantes. Los demás obedecieron su orden y siguieron su ejemplo. Muchos de sus hechizos fallaron o no fueron lo suficientemente fuertes como para tener efecto, pero afortunadamente al final de su bombardeo ambos gigantes ya no podían ver debido a que sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. Los gigantes reaccionaron ante esta situación entrando en pánico y agitando sus puños salvajemente. Uno de los gigantes comenzó a caminar torpemente hacia ellos y un auror, temiendo que el gigante estuviera a punto de atacar, lanzó una maldición explosiva hacia él. Esto, por supuesto, solo enfureció al gigante y se abalanzó hacia la fuente del ataque y se estrelló contra el desafortunado auror, matándolo instantáneamente. «¡No!», Sirius gritó enojado. «Ataque a mi orden. Ahora». Esta vez una variedad de maldiciones golpearon a los gigantes por todos lados y los esfuerzos combinados de los 14 magos restantes fueron suficientes para dejar inconsciente a la enorme criatura y dejarla desangrada en medio de la calle. «Solo uno más», dijo uno de los aurores mientras se giraban para mirar al último gigante. Se frotaba los ojos y parpadeaba constantemente mientras el equipo se posicionaba a su alrededor. De repente, el gigante bajó las manos y quedó claro que el hechizo cegador lo había avisado. El gigante dejó escapar un gran rugido y comenzó a correr hacia Sirius. Sirius sabía que no había posibilidad de que pudiera dejar atrás a un gigante enojado e hizo lo único que sabía que no esperaba: correr hacia el gigante. Los hechizos llovieron sobre el gigante, pero sin ningún efecto obvio. Continuó pisando fuerte hacia Sirius y la brecha entre ellos se estaba cerrando rápidamente. Mientras se acercaban, el gigante se inclinó hacia adelante para agarrar a Sirius, pero falló cuando Sirius corrió bajo las piernas del gigante. El gigante siguió intentando pasar entre sus piernas, pero la torpeza de la posición y su impulso hacia adelante hicieron que cayera hacia adelante y se estrellara con fuerza contra el suelo. «Confringo», gritó Sirius mientras el gigante intentaba levantarse. El hechizo golpeó al gigante en la frente y provocó que se abriera una enorme herida. Momentos después, los hechizos de los otros aurores llovieron sobre la criatura y finalmente terminaron la batalla. «Una lástima, se acabó», McKnight les dijo a los otros mortífagos mientras observaban a los aurores reagruparse. «Y esos son 12 gigantes menos. ¿Qué pasa con los aurores?», preguntó un mortífago joven, ansioso por demostrar su valía. «¿Deberíamos atacar?».
Eso no es lo que nos dijeron que hiciéramos, así que no. McKnight le informó. Hemos terminado aquí. Vámonos. Momentos después los mortífagos se habían ido. En otras partes del país también se atacaron otros objetivos. La Orden del Fénix envió la mayoría de sus fuerzas para contrarrestar un asalto al Callejón Diagon liderado por Lucius Malfoy y los Carrow. 9 transeúntes inocentes fueron asesinados por los mortífagos antes de que pudiera llegar la Orden, liderada por el profesor Dumbledore. Dumbledore había esperado encontrar a Voldemort liderando este ataque, pero nadie parecía tener idea de dónde estaba. Los mortífagos, sabiendo que no eran rival para Dumbledore, se aparecieron antes de que la Orden pudiera infligirles un daño real. Poco antes de que los mortífagos lanzaran su asalto al Callejón Diagon, Severus Snape entró al Ministerio de Magia, acompañado por un hombre alto con una túnica oscura y sencilla. Su piel era pálida pero no tan extraordinaria. Tenía cabello negro y ojos castaños oscuros. Algunos incluso podrían haber considerado atractivo al hombre. Juntos, los dos hombres se acercaron a la estación de registro al frente del ministerio, donde un mago con sobrepeso se sentaba e inspeccionaba a todos los que entraban al edificio. «Nombres y destinos, por favor», preguntó el guardia, sin siquiera molestarse en levantar la vista de su portapapeles. «Severus Snape», dijo el profesor Snape. «Departamento de Misterios». «¿Y usted, señor?», preguntó el guardia, finalmente mirando hacia arriba. «Thomas Riddle, también al Departamento de Misterios». Lord Voldemort respondió con una sonrisa. Hacía tanto tiempo que no caminaba entre la gente disfrazado que toda la situación le divertía mucho. El guardia les indicó que pasarán y los dos hombres continuaron hacia el ministerio, hacia el Departamento de Misterios. «¿Te gusta mi glamour, Severus?» «Perfecto, mi señor», respondió Snape. Nadie podría decir que era un glamour en absoluto. «No dudo de la calidad de mi trabajo, hablaba de mi apariencia», respondió Voldemort. «Así es como me veía una vez, hace tantos años y tantos rituales. Por supuesto que ahora soy más que humano, es lógico que ya no me parezca a ustedes, simples mortales». «Por supuesto, señor». Snape estuvo de acuerdo. «¿A dónde vamos en el Departamento de Misterios?» «El Salón de la Profecía, por supuesto», respondió Voldemort. «Intentaste traerme la profecía una vez antes, es apropiado que estés conmigo hoy cuando finalmente la escuche por mí mismo. Dumbledore y su tonta orden nunca esperarían que yo simplemente cruzara la puerta principal y pidiera escucharla como tal. Es mi derecho». «No, mi señor», dijo Snape. «Esperaban que lucharas por ello. Aunque entretenido, eso sería innecesario», respondió Voldemort. Finalmente habían llegado al Salón de la Profecía, que estaba protegido únicamente por el hecho de que tocar una bola de profecía que no pertenecía a una persona los volvería locos. Después de unos minutos de búsqueda, Voldemort encontró la bola brillante que contenía la profecía sobre él y Harry Potter. Ni él ni Snape habían escuchado nunca la profecía completa. «¿Debemos?», preguntó Voldemort mientras activaba la pelota. La luz del interior brilló y una voz fantasmal comenzó a hablar desde su interior. «El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca», comenzó la voz, confirmando a Snape y Voldemort que habían encontrado al correcto. «Nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y cualquiera de los dos debe morir en la mano del otro porque ninguno puede vivir mientras el otro sobrevive. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes, muy interesante», dijo Voldemort mientras la luz de la bola se atenuaba. Su ceño se frunció pensando mientras consideraba el significado de la profecía. Del mismo modo, Snape estaba intentando determinar qué podría significar. «Ven, Severus. Nuestro trabajo aquí está hecho». El Señor Oscuro y Snape abandonaron el Ministerio de Magia, habiendo completado su misión sin necesidad de utilizar un solo hechizo ofensivo. Capítulo 38. Cuando Hogwarts finalmente apareció a la vista, Harry no pudo evitar sonreír y apretar la mano de Daphne. Ella se rió del evidente entusiasmo de su novio, pero en realidad estaba feliz por él. Fue bueno verlo de esta manera. Ellos, junto con Hermione y Neville, viajaban en carruajes tirados por estrellas hacia Hogwarts, mientras los de primer año tomaban su paseo en bote hasta el castillo. Todo su grupo había presenciado muertes en los meses anteriores y ahora podían ver a las extrañas criaturas. Hermione sabía por leer Hogwarts, una historia que los Thestrals siempre habían estado allí, pero todavía era desconcertante ver al caballo esquelético como un animal.
En cierto modo, son realmente hermosos. Comentó Daphne mientras miraba al par de Testrals que tiraban de su carruaje. No son lindos como un cachorro recién nacido ni nada parecido, pero aún así tienen una cierta elegancia que no se ve en muchos otros animales. No lo sé, dijo Neville con incertidumbre. Me quedaré con mi rana Trevor. No tiene que preocuparse por ser reemplazado por un Testral. Luego, Neville comenzó a buscar en sus bolsillos y a revisar sus bolsos. Oh, mierda, he perdido a Trevor otra vez. Estoy seguro de que encontrará el camino de regreso, Neville. Hermione le aseguró. Él siempre lo hace. O simplemente podrías llamarlo para que regrese contigo. Sugirió Harry. Debería de funcionar. ¿Eso crees? Preguntó Neville. Ante el asentimiento de Harry, se puso de pie en el carruaje, sacó su varita y dijo acción Trevor. Por un momento no pasó nada, pero luego Neville fue golpeado en la espalda por su rana convocada, quien luego aterrizó con un fuerte golpe en el piso del carruaje. Lo siento Trevor, ¿estás bien? Neville preguntó al anfibio claramente sorprendido. Trevor regruñó enojado a su dueño antes de saltar al bolsillo de Neville para descansar. Ojalá hubiéramos conocido ese hechizo en el primer año. Dijo Hermione mientras se reía de la escena frente a ella. Claro, pero si lo hubieras hecho no me habrías conocido en el tren ese día. Harry le recordó. Y luego quién sabe qué más podría haber cambiado. Tienes razón, lo sabes. Daphne estuvo de acuerdo. Pequeños cambios pueden tener consecuencias profundas y de largo alcance. El futuro aún no está escrito. Justo como ese ensayo de transfiguración que se suponía que debía hacer. Dijo Neville. Será mejor que empieces con eso antes de que Hermione decida hacerte un horario que te diga exactamente lo que se supone que debes estudiar cada hora del día. Harry respondió. No es que no aprecie tus horarios, Hermione. Tienes suerte de que me moleste en perder el tiempo tratando de ayudarte. Dijo Hermione en broma antes de girarse hacia Daphne como si se preparara para contarle algún secreto. Habría reprobado los 4 años de historia de la magia si no fuera por mis notas. Eres el único que puede mantenerse despierto durante esa maldita clase. Dijo Harry. Todo Gryffindor y la mitad de Hufflepuff usan esas notas. De hecho, Fred y George han estado vendiendo copias a los niños más pequeños durante años. Nunca me dijeron eso. Dijo Hermione. Y ciertamente tampoco me han pagado por mi trabajo. Tal vez no debería habértelo dicho entonces, respondió Harry. Los demás en el carro estallaron en risas que solo terminaron cuando se dieron cuenta de que su viaje había terminado y finalmente estaban de regreso en Hogwarts. El castillo centenario se elevaba sobre ellos con la luz saliendo de las ventanas hacia la noche oscura. Harry podía recordar lo asombrado que había estado cuando vio el castillo por primera vez hace tantos años, e incluso ahora la vista hacía que su corazón saltara de alegría. Realmente se sentía, más que en cualquier otro lugar en el que hubiera vivido, como en casa. Juntos, los 4 estudiantes que regresaron caminaron hacia el castillo y hacia el gran salón. Una vez allí, Harry besó a Daphne antes de separarse, él se dirigió hacia la mesa de Gryffindor y ella hacia la mesa de Slytherin. Mientras los estudiantes continuaban llenando el gran comedor, Harry notó que la mesa del profesor todavía estaba casi vacía. ¿Aún no se sabe quién será el profesor de defensa? Harry le preguntó a Hermione mientras tomaban asiento. No. Quien quiera que sea, no viajaron en el tren. Respondió Hermione. El rumor es que el profesor Dumbledore tuvo algunos problemas tratando de encontrar un reemplazo para el profesor Moody, pero estoy seguro de que encontró a alguien decente. No estés tan seguro. Harry respondió. ¿Recuerdas a Lockhart? ¿O a Quirrell? A medida que el flujo de estudiantes al salón comenzó a disminuir, los maestros comenzaron a llegar. Todos ellos eran rostros familiares, sin embargo, no les daban idea de quién sería el nuevo maestro. Cuando los últimos estudiantes finalmente tomaron asiento, se abrió una puerta en la parte de atrás y el profesor Dumbledore salió con Auror Kingsley Shacklebolt y el profesor Snape a su lado. Dumbledore parecía tan tranquilo como siempre, pero Shacklebolt y Snape claramente estaban descontentos por algo. Luego los 3 tomaron asiento en la mesa del profesor. Es Shacklebolt. Harry dijo felizmente. Debería haberlo sabido. Dumbledore dijo algo acerca de que él tenía la oportunidad de alentar a más personas a convertirse en aurores en esa reunión que escuchamos. Debe ser así. Me pregunto de qué estaban hablando que los tenía a él y a Snape tan molestos. Se preguntó Hermione. Ellos, por supuesto, no habían oído nada sobre los numerosos ataques de los mortífagos del día. Harry se encogió de hombros en respuesta, sin saber tampoco la respuesta a su pregunta.
Su conversación fue entonces interrumpida cuando los nuevos estudiantes de primer año fueron conducidos al gran comedor. Harry se maravilló de lo pequeños que se veían, pero sabía que alguna vez había estado en su posición. El sombrero seleccionador cantó una canción que fomentaba la unidad escolar en estos tiempos difíciles antes de comenzar a clasificar a los nuevos estudiantes. Parecían estar divididos de manera bastante uniforme entre las 4 casas, como era habitual. Cada casa aplaudió por turno cuando se agregó otro miembro a sus filas. Cuando finalmente terminó la ceremonia de selección, el banquete de apertura apareció mágicamente en la mesa y la conversación pareció cesar cuando los estudiantes hambrientos comenzaron a comer. Unos cuantos asientos más abajo en la mesa, Harry notó que los hábitos alimenticios de Ron no habían cambiado en absoluto durante el verano, incluso si su actitud había mejorado ligeramente. ¡Atención! El profesor Dumbledore llamó desde el frente de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras se levantaba para dirigirse a los estudiantes. Bienvenidos a todos a otro año emocionante en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los aliento a todos a aprovechar al máximo la oportunidad que se les brinda para educarse, lo cual es especialmente importante durante estos tiempos difíciles. Como sabrán, señor Voldemort ha regresado y nuestra voluntad está una vez más en guerra. Incluso hoy se libraron varias batallas contra sus fuerzas. Ustedes, queridos hijos, son el futuro de nuestro mundo. Y algún día, pronto, la carga de decidir su destino recaerá sobre sus hombros. Los estudiantes comenzaron a hablar suavemente entre ellos, la mayoría preguntándose qué había sucedido durante su viaje en el tren. Dumbledore se vio obligado a golpear su vaso con una cuchara para recuperar su atención. Desafortunadamente, el profesor Moody no ha regresado este año, pero déjeme asegurarle que sintió que enseñarle era la mayor alegría que su vida había conocido. Harry trató de ocultar su risa, sabiendo cómo se sentía realmente Moody acerca de la enseñanza. Este año, Defensa contra las Artes Oscuras será enseñada por el profesor Kingsley Shacklebolt, un auror prestado por el Ministerio de Magia cuyos años de experiencia serán un recurso valioso mientras intenta prepararte no solo para tu soul y éxtasis sino también para el futuro. Antes de cantar la canción de la escuela, me gustaría recordarles a todos que el bosque prohibido sigue estando prohibido y el Sr. Filch tiene una lista actualizada de elementos prohibidos en su puerta para aquellos de ustedes que estén interesados. Ahora, la música, por favor. Con eso, todos comenzaron a cantar de diferentes maneras con muchas melodías diferentes. Dumbledore felizmente agitó su varita como si estuviera dirigiendo una sinfonía durante todo el evento, mientras que a su lado incluso algunos de los profesores parecían estar levemente molestos por el evento anual. Finalmente la canción terminó y con ella también la fiesta. Hermione y Neville, como nuevos prefectos, tuvieron que salir corriendo de sus asientos para ayudar a escoltar a los de primer año a los dormitorios de Gryffindor. El resto de los estudiantes eran libres de socializar. Harry comenzó a levantarse de su asiento cuando vio a Daphne corriendo hacia él. ¿Hay algo mal?, preguntó una vez que ella se abrió paso entre la multitud hacia él. Ella negó con la cabeza y se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera escuchar de qué estaban hablando. Descubrí por qué Crabbe y Goyle no estaban en el tren, dijo Daphne. Por la expresión de su rostro, Harry supo que el motivo eran buenas noticias. ¿Bien por qué?, preguntó Harry. Malfoy le estaba explicando todo esto a Nott, y casualmente lo escuché. Daphne explicó. De todos modos, los padres de Crabbe y Goyle fueron asesinados en una reunión de mortífagos en una pelea con Rodolphus Lestrange. El Draft of Rage debe haber funcionado. Harry se dio cuenta. Exactamente. Daphne estuvo de acuerdo. Pero ninguno de ellos parece saber eso. Malfoy pensó que Lestrange simplemente estaba borracho. La mejor parte es lo que pasó después de eso. Voldemort mató a Lestrange como castigo por sus acciones. Brillante. Harry dijo felizmente. Así que lo sacamos a él y a otros dos sin ponernos en peligro. Si tan solo pudiera ser así de simple. Lo sé, respondió Daphne. Ahora solo queda Bellatrix de los Lestrange. Estamos un paso más cerca de conseguir ese Horcrux. Ella todavía quiere matarnos a Sirius y a mí. Harry le recordó. Ella vendrá hacia nosotros eventualmente, no lo dudes. Tendremos que estar preparados. Entonces, ¿qué pasa con Crabbe y Goyle? Supongo que regresarán. Desafortunadamente es así. Daphne confirmó. Probablemente mañana, de hecho. Pero puede que no importe tanto. Malfoy parece diferente este año. Sigue siendo un idiota, por supuesto, pero más tranquilo. Algo está pasando con él, pero no puedo decir qué es.
Aún es potencialmente peligroso, Daphne. Harry le recordó. No esperen que él alguna vez cambie de opinión. Daphne asintió y estaba a punto de decir algo cuando se dieron cuenta de que los estaban observando. Levantaron la vista de la mesa para ver al profesor Snape parado frente a ellos luciendo molesto, como siempre. Dumbledore desea hablar contigo, Potter. Snape le informó a Harry. Ahora. Hablaré contigo más tarde, ¿vale? Harry le dijo a Daphne mientras se levantaba para seguir a Snape. Le dio un último beso antes de girarse para alcanzar a Snape, quien había decidido no esperar a que Harry se despidiera de Daphne. Harry caminó detrás de Snape, sin importarle mucho hablar con el hombre, mientras recorrían los muchos pasillos que conducían a la oficina de Dumbledore. Una vez allí, Snape pronunció la contraseña que era, para sorpresa y diversión de Harry, Canary Cream antes de que ambos subieran las escaleras y entraran a la oficina. Era exactamente como Harry lo recordaba la última vez que estuvo allí, incluso hasta Dumbledore sentado en su escritorio con una expresión de preocupación en su rostro. Ah, Harry, qué bueno que hayas venido. Comenzó Dumbledore, haciéndole un gesto a Harry para que se sentara. Snape tomó la otra silla vacía frente al escritorio de Dumbledore. Me temo que no hay muchas buenas noticias que compartir contigo. ¿Qué ocurre? Harry exigió saber. ¿Sirius está bien? Sí, te aseguro que Sirius está bien. Respondió Dumbledore. Cansados de luchar contra gigantes todo el día, pero por lo demás ilesos. La buena noticia es que la Orden no sufrió bajas hoy, sin embargo, no pudimos evitar que Voldemort lograra casi todo lo que se propuso hacer. ¿Qué? Preguntó Harry, aliviado de saber que su padrino estaba bien. Sus fuerzas atacaron una variedad de objetivos, pero no estaba consciente de sus verdaderos objetivos hasta que Severus regresó poco antes del banquete de apertura. Comenzó Dumbledore. Con un profundo suspiro, continuó explicando. Voldemort ha aprendido el contenido completo de la profecía. Ese fue su objetivo todo el tiempo, el resto fue simplemente una distracción. ¿Pero cómo? Preguntó Harry. ¿Quién le dijo? Nadie lo hizo. Respondió Snape. Simplemente entró en el salón de la profecía y lo escuchó, como era su derecho como una de las personas que describía. ¿Y nadie en el ministerio intentó detenerlo? Harry preguntó incrédulo. ¿Por qué no? Llevaba glamour. Dijo Dumbledore. Y cuando se le preguntó su nombre, simplemente lo dio. El ministerio aparentemente está en guardia contra Lord Voldemort, pero no contra Tom Riddle. Un error que me sorprende tanto como a usted al escucharlo. Ciertamente, no es de conocimiento común que Riddle se convirtió en Voldemort, pero lo suficiente como para saber que debería haber sido capturado. ¿Por qué no lo sabe más gente? Preguntó Harry. ¿No ayudaría si la gente supiera que Voldemort era realmente un mestizo? El diario El Profeta nunca publicaría tales acusaciones, aunque sean ciertas. Dumbledore respondió con tristeza. Pero tal vez sería prudente hacer que ese conocimiento esté más disponible para el público en general. Aunque puede que simplemente enoje a Voldemort. Los mortífagos nunca te creerían. Comentó Snape. Incluso los mayores que lo conocieron primero como Tom Riddle nunca creerían que el heredero de Slytherin, que ciertamente lo es el Señor Oscuro, podría ser cualquier cosa menos un sangre pura. Sería una pérdida de esfuerzo. No te creo. Harry respondió. Creo que vale la pena y lo voy a intentar. Snape se encogió de hombros como si el compromiso de Harry no hiciera ninguna diferencia para él. Hasta ahora no sabemos cómo Voldemort ha interpretado la profecía, o qué planea hacer con este nuevo conocimiento. Explicó Dumbledore. Esta es una situación que esperaba que pudiéramos evitar. ¿Por qué? Se preguntó Harry. Realmente no le dice nada que no supiera ya, ¿verdad? Lo único nuevo es que ahora sabe que uno de nosotros tendrá que matar al otro. Y apuesto que ya lo planeó. En matarme él mismo. Esto es cierto. Snape confirmó para disgusto de Dumbledore. Las órdenes permanentes son capturarte y llevarte ante el Señor Oscuro si se presenta la oportunidad. Yo, por supuesto, estoy exento de esa orden porque soy mucho más valioso aquí espiando a la Orden del Fénix. ¿Sabes? A veces todavía me pregunto si eres leal a alguien más que a ti mismo. Dijo Harry. Snape una vez más se encogió de hombros, para nada interesado en lo que Harry creía. Me temo que Voldemort pueda verte como una amenaza mayor ahora que antes, Harry. Dijo Dumbledore. Antes su ira hacia ti se debía únicamente a tu papel en su caída, pero ahora sabe que algún día podrás desafiarlo como a un igual. No querrá permitir que eso suceda. ¿Entonces qué hago ahora? Preguntó Harry.
He estado trabajando lo más duro que he podido para batirme en duelo y aprender magia más poderosa, pero sé que todavía no es suficiente para vencer a Voldemort. Además, todavía no es mortal. Estoy trabajando en eso, explicó Dumbledore. Ahora que se ha confirmado que su serpiente Nagini es de hecho un Horrocrux, hemos estado trabajando para destruirla. Desafortunadamente, la bestia rara vez abandona la presencia de Voldemort. Estoy trabajando en formas de sacarla, tal vez entonces podamos atacar. Bien, dijo Harry, contento de saber que Dumbledore al menos estaba trabajando en el problema. Pensé que tal vez también quisieras saber por qué no te eligieron como prefecto, dijo Dumbledore. Harry se sorprendió por el comentario. Aunque creía que se lo merecía, también creía que era bueno que Neville lo obtuviera. Esperaba que el reconocimiento aumentara la confianza de su amigo. Claramente usted sería un buen prefecto, pero no quería cargarlo con otras responsabilidades adicionales. Sospecho que estará bastante ocupado como lo está este año. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Harry preguntó nerviosamente. ¿Alguna vez has tenido un año tranquilo en Hogwarts? Respondió Dumbledore. Harry tuvo que admitir que Dumbledore tenía razón, pero se preguntaba qué más estaba pasando. No conozco amenazas específicas que te conciernen, pero como siempre te aconsejaría que estés en guardia. Aparte de eso, espero que tengas un buen año. Puedes regresar a tu dormitorio. Está bien, profesor, dijo Harry mientras se levantaba y salía de la habitación. Snape se quedó atrás para hablar con Dumbledore a solas, pero esperaron hasta que Harry estuvo abajo y ya no pudo escuchar nada para comenzar la conversación. Harry una vez más estaba inseguro de qué hacer con Dumbledore. Creía firmemente que deberían atacar a Voldemort, pero había poco que pudiera hacer al respecto desde Hogwarts. Simplemente tendría que esperar que Sirius y Daniel Greengrass estuvieran haciendo lo mejor que podían para oponerse a los mortífagos y a Voldemort por su cuenta mientras él estaba en Hogwarts. Después de unos minutos de búsqueda antes de recordar que tenía el mapa del merodeador, Harry pudo encontrar a Daphne esperándolo en el aula no utilizada en la que habían practicado magia el año anterior antes de mudarse a la sala de los menesteres. Pasaron aproximadamente una hora discutiendo todas las cosas que habían aprendido y lo que significaba antes de darse cuenta de que ya se habían saltado el toque de queda. Decidieron que ya habían roto las reglas y que no era probable que se metieran en más problemas si los atrapaban de todos modos. Se quedaron en la habitación para disfrutar algunas de las mejores partes de ser novios antes de finalmente dar por terminada la noche y regresar a los respectivos dormitorios. Tu tarea para la próxima clase son 30 centímetros de pergamino que detallan en qué se diferencia un zombie de un Inferius. Clase terminada. Y Potter. Quédate atrás un momento. La clase de Gryffindors y Ravenclaw se rió, preguntándose qué había hecho Harry para meterse en problemas el primer día, pero el propio Harry estaba bastante seguro de que no había hecho nada malo. La clase del profesor Shacklebolt había sido muy interesante, principalmente debido a sus descripciones de sus encuentros con las diversas formas de muertos vivientes y cómo había luchado contra ellos. Mejor aún, Harry sabía que, a diferencia del profesor Lockhart, el profesor Shacklebolt no solo mentía o exageraba. ¿Puedo ayudarlo, señor?, preguntó Harry mientras observaba al nuevo profesor organizando sus cosas en preparación para la siguiente clase. Recibí una carta de Alastor Moody esta mañana sobre ti. Shacklebolt le informó. Dice que ustedes dos han pasado el último mes golpeándose el uno al otro y que ahora te considera un mago de habilidad e inteligencia decentes. No te dejes engañar, de parte de Ojo Loco Moody, eso es un gran elogio. Eso es muy amable de su parte. Harry respondió. Él fue un gran profesor. Solo desearía que disfrutara más enseñando, entonces quizás él estaría aquí en mi lugar. Shacklebolt dijo con un suspiro. Pero ciertamente hay trabajos peores. Ahora, Moody me pidió que retomara tu capacitación donde la dejó. ¿Estás interesado? ¿Sí? Harry respondió felizmente, ansioso por probar sus habilidades contra otro oponente. Entonces, ¿será como mis lecciones con el profesor Moody? No, probablemente no. Respondió Shacklebolt. Alastor es un duelo mucho mejor que yo, Harry. Y si puedes acercarte a vencerlo, entonces no sirve de nada que pasemos todo nuestro tiempo batiéndonos en duelo. Lo que pretendo enseñarte es un mejor sentido de control y eficiencia. Uso de tu magia. No he sido dotado con un exceso de poder mágico como Moody Dumbledore, pero he ganado donde otros han perdido porque aprovecho al máximo la fuerza que tengo. ¿Cómo haces eso?, preguntó Harry.
Pasaremos parte de nuestro tiempo repasando los movimientos de la varita y los encantamientos, asegurándonos de que estás lanzando hechizos de la manera más eficiente posible. Shacklebolt explicó. Ese es el lado físico, pero la mayor parte del entrenamiento es mental. Tu estado de ánimo cuando realizas un hechizo puede tener un impacto poderoso en que también funciona el hechizo. Alastor mencionó que notó algunas inconsistencias con la fuerza detrás de tus hechizos. Dice que son más poderosos cuando estoy enojado. Ari estuvo de acuerdo. A veces es como si perdiera el control y luchara por instinto. Eso no siempre es algo malo, Ari. Comentó Shacklebolt. Especialmente una vez que hayas perfeccionado tus instintos para responder como lo harías si tuvieras tiempo para pensar bien tus acciones. No te preocupes demasiado, encontraremos una manera de sacar a relucir todo tu potencial. Avísame cuando tenga su cronograma establecido y sepa cuándo podemos trabajar en esto. Lo haré. Ari prometió. Gracias, profesor Shacklebolt. El profesor Shacklebolt sonrió y lo despidió mientras los estudiantes de su próxima clase comenzaban a entrar en la sala. Ari se dio cuenta de que él también tenía una clase a la que asistir y salió corriendo del salón, esperando poder llegar al salón de encantamientos en los pocos minutos que tenía antes de que comenzara la clase. Por suerte para él, se deslizó en su asiento momentos antes de que el profesor Flitwick comenzara a pasar lista. Ari sonrió mientras sacaba su pluma y comenzaba a tomar notas, todavía feliz de estar de regreso en Hogwarts. El resto de la semana pasó borrosa para Harry. Dumbledore había tenido razón cuando predijo que tendría un año muy ocupado, y al final de la semana Harry estaba secretamente feliz de no haber sido seleccionado como prefecto. La cantidad de tarea que se esperaba que hiciera un estudiante de quinto año parecía ser el doble que la de un estudiante de cuarto año, un hecho que Hermione explicó se debía a la necesidad de estar preparado para los OWL al final del año. Además de eso, Harry también tuvo que encontrar tiempo para pasar con Daphne y su propio entrenamiento independiente. Aún no había comenzado a trabajar con Shacklebolt, aunque eso comenzaría la semana siguiente. También Angelina Johnson, la nueva capitana de Quidditch de Gryffindor, lo había acorralado en los pasillos 2 veces exigiendo saber cuándo estaba libre para la práctica de Quidditch y para las pruebas del nuevo guardián. Gryffindor enfrentó la difícil tarea de reemplazar a Oliver Wood, quien después de graduarse se había ganado un lugar jugando para Puddlemere United. Nadie parecía saber quién era el favorito para reemplazarlo, aunque se rumoreaba que Ron Weasley y Cormac McLaggen estaban interesados en el puesto. Los gemelos Weasley, que se oponían vehementemente a permitir que McLaggen se uniera al equipo, ya estaban planeando formas de evitar que lo hiciera. Ya se había sugerido desafiarlo a comer medio kilo de huevos Dogs y el día anterior a las pruebas. Era fácil olvidar que fuera de los muros del castillo se estaba librando una guerra que involucraba a muchos de sus amigos y familiares de ambos bandos. Durante esa primera semana no se informó ninguna noticia importante aparte de los acontecimientos del 1 de septiembre, y aunque todavía se hablaba a menudo de la guerra, a muchos les resultó más fácil simplemente ignorar el tema. Harry había esperado escuchar más burlas e insultos de Slytherin, pero con Draco Malfoy reacio a asumir el papel de liderazgo, los problemas que había con Slytherin eran mucho menos serios de lo que podrían haber sido. Daphne le informó que la sala común de Slytherin se había convertido en un lugar extraño, en el que casi nadie estaba seguro de dónde estaban las lealtades del otro. Crabbe y Goyle habían regresado, como se esperaba, e inmediatamente fueron tomados bajo el ala del profesor Snape. Los Slytherin no estaban muy sorprendidos por esto, era de conocimiento común que Snape los cuidaría lo mejor que pudiera y con sus padres muertos necesitarían ayuda adicional. Mientras tanto, la guerra continuó, aunque el diario El Profeta se negó a reconocer ese hecho. Como en la Primera Guerra, las desapariciones eran algo habitual. Muchos de ellos eran simplemente personas que escapaban de la guerra, pero otros fueron víctimas de ella. La mayor ofensiva del lado luminoso fue la lucha contra los gigantes, ahora liderados indiscutiblemente por Sirius Black. Más de la mitad de estas enormes y destructivas criaturas habían muerto desde su llegada a Inglaterra y cada día caían más. A pesar de los esfuerzos de Voldemort y el mortífago por controlarlos, simplemente no estaba en su naturaleza sentarse y esperar órdenes. Y así, en la primera oportunidad que se les diera, correrían libres, felizmente aplastando todo lo que estuvieran a la vista y atrayendo la atención del equipo de luchadores gigantes de Sirius sobre ellos. Su número estaba disminuyendo y se esperaba que la gigantesca amenaza pudiera eliminarse antes de fin de año. Mientras Sirius luchaba contra gigantes y Harry se sentaba en la escuela, Daniel Greengrass no estaba inactivo.
Sus esfuerzos fueron principalmente políticos y económicos, pero no menos importantes que los de Sirius. Incluso Voldemort necesitaba fondos para llevar a cabo su guerra contra la mágica Gran Bretaña, y si se le podía privar de ellos, la guerra contra él tenía muchas más posibilidades de tener éxito. Desafortunadamente los goblins no habían estado dispuestos a ayudarlo o tomar partido en el conflicto, pero aún así Greendras había usado su riqueza e influencia para atacar a conocidos financistas del Señor Oscuro. El progreso comenzó lentamente y con mucha dificultad, pero con el tiempo la situación fue mejorando. Pero, desafortunadamente, las fuerzas del Señor Oscuro también estaban contraatacando. Cada día su número crecía, lamentablemente debido a que sus opiniones contaban con el apoyo de una gran parte del público. Y así la guerra continuó sin que ningún bando pareciera estar más cerca de la victoria que el otro. El Señor Oscuro Voldemort se sentó en la sala del trono contemplando la profecía, como lo había estado haciendo durante los últimos días. Al igual que Dumbledore, creía en el poder de la profecía sin lugar a dudas y confiaba en que era legítima. Y desafortunadamente, esta profecía le traía pocas buenas noticias. Algunas partes le resultaban familiares. Tanto los Potter como los Longbottom habían encajado en la descripción de tener un hijo cuando murió el 7º mes y desafiarlo 3 veces, y aunque antes había estado seguro de que la profecía se refería a Harry Potter, la línea sobre marcarlo no había dejado dudas. No, su enfoque en el chico Potter era absolutamente correcto. La siguiente línea, sin embargo, sí le preocupó. ¿En qué aspectos Potter era su igual? ¿Y qué poder poseía el niño que no conocía? ¿Le fue posible siquiera conocer ese poder oculto o la profecía negó esa posibilidad? Sería una tontería por su parte no intentar aprenderlo. La siguiente línea fue quizás la más interesante. Y cualquiera debe morir a manos del otro, significaba no solo que uno de ellos eventualmente mataría al otro, un evento aparentemente inevitable, sino que hasta que eso sucediera, ambos disfrutaban de cierta medida de invencibilidad. No es de extrañar que el niño tuviera una suerte tan increíble. Nada, excepto el propio Señor Oscuro, podría matarlo. Es cierto, también sugería que Potter podría matarlo también, pero había tomado medidas para evitar que eso sucediera, ¿no? No, la única forma lógica de interpretar la profecía era como una garantía de que Harry Potter eventualmente moriría por su mano. Por supuesto, después de que eso sucediera, la profecía se cumpliría y entonces cualquiera podría matarlo, pero el hecho de que fuera inmortal impidió que eso sucediera. Considerando todo, Voldemort creía que la profecía era un poco decepcionante, sin embargo, le decía que Harry Potter tenía un poder desconocido. Y tal vez eso se lo podrían quitar y añadirlo al suyo. Sí, Voldemort podría imaginarlo ahora. La muerte de Potter desencadenaría una cadena de eventos que resultaron en su dominio incomparable de los mundos Muggle y mágico. Pero primero debe aprender sobre este poder oculto, y para hacerlo, Voldemort necesitaría observar a Harry aún más de cerca. La primera opción que consideró fue utilizar a su espía, Severus Snape, para recopilar información sobre Harry. Desafortunadamente, incluso si Voldemort asumiera que Snape le era completamente leal, esto presentaba problemas. Snape odiaba al chico, de eso Voldemort no tenía ninguna duda. Sin embargo, su odio tendía a nublar su juicio. Snape se equivocó al creer que los éxitos de Potter se produjeron simplemente como resultado de una tonta suerte, aunque eso ciertamente había influido. Snape nunca sería capaz de reconocer la fuerza que tenía Harry. Además, no podía arriesgarse a que Dumbledore se enterara de sus planes. Otro método sería encargar a los hijos de uno de sus mortífagos que espiaran a Potter, pero Voldemort realmente no consideraba viable esa idea. No le gustaban los niños y no creía que fueran realmente capaces de seguir órdenes. El hijo de Malfoy habría sido una elección obvia, pero él y Potter eran rivales, lo que obstaculizaría su capacidad para recopilar información sobre el objetivo. Este no era el trabajo para un niño. Eso lo dejó con pocas buenas opciones. Voldemort no tuvo más remedio que confiar esta tarea a la única persona en la que realmente confiaba, él mismo. O, para ser más precisos, una parte de sí mismo sobre la que tenía pleno control. Nagini. Siseó Voldemort en lengua Parcel. Sí, esta era la mejor manera de atacar el problema. Pronto el secreto de Harry Potter sería revelado y entonces su corta y patética vida terminaría. Y luego, con un poco de suerte, el resto del mundo quedaría detrás de él.